A grabar. Mm, Ya está. Y pantalla. Ya. ¿Ven ahí la PPT? Sí, profe. Sí, se ve. Ya. A ver, bueno, hasta la clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Un poco la base, ¿cierto? De lo que era análisis de sensibilidad. Eh, lo vimos bastante en realidad como de la perspectiva un poco teórica, porque les hablé harto de los números, ¿cierto? Y de cómo se movían las cosas y qué sé yo. Y ahora en realidad lo vamos a empezar a ver más aplicado a puros problemas y recordando un poco obviamente de esa parte teórica de lo que habíamos visto, pero me interesaba en realidad hacerles un poco primero el panorama general de cómo todas estas cosas interactúan, cómo se afectan mutuamente, porque creo que al final queda más claro de esa manera que digamos, viéndolo directamente en problemas, porque se empiezan a confundir de repente las cosas, los problemas directamente, porque no, obviamente aquí cualquier cosa que yo cambie es altamente probable que vaya a afectar a varias otras cosas también, por cierto, porque vimos por ahí que de repente cambiamos algo en la función objetivo y afectaba, por ejemplo, los precios duales de las restricciones. Entonces, pasan esas cosas y es natural que pasen. Entonces, si partíamos solo de ejemplos, obviamente iba a ser, si van a haber esos efectos raros sin entender mucho el por qué pasaban, y obviamente ya con el ejercicio, el ejemplo que ya tratamos harto, en el fondo pues, se pudo ver un poco el por qué se afectan las cosas mutuamente y qué clase de interacciones uno podría eventualmente encontrarse. Y ahora, ¿cierto? Vamos a empezar a ver ejemplos, que vamos a ver primero la información básica que entrega y de ahí, lógicamente, a tratar de hacer modificaciones sobre ellos en base también a lo que los mismos reportes, ¿cierto? Que salen para que yo haga análisis de sensibilidad me digan. Em, Lógicamente aquí también el interés no es principalmente el modelamiento original, podemos decir que en eso vamos a andar rápido, vamos a ver los enunciados, vamos a armar luego el modelo y de ahí lo que nos interesa son más que nada los resultados que estos modelos están. Por eso también en este caso, por ejemplo, el modelo se da, ¿ya? Y es un modelo bien típico, maximizar, ¿cierto? Con restricciones menores iguales, porque aquí hay recursos en el fondo disponibles. Vamos a ver qué dice. Toico utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son 4:30, 4:60 y 4:20 minutos respectivamente. Y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son 3, 2 y 5 respectivamente. Entonces eso, ya de eso sería un poco lo que está aquí, ¿cierto? Que vamos a maximizar ingresos y X1, X2, X3 van a representar trenes, camiones y carros respectivamente. A ver, déjenme agrandar esto para ir aquí anotando algunas cosas. Y acá arriba, X1, X2, X3, ¿cierto? El 430, 460 y 420 son nuestros recursos, ¿cierto? En tiempo. Y que esto es lo que está aquí, ¿cierto? Esos son nuestros recursos y estos son nuestros ingresos. Hasta ahí la forma como súper típica, ¿cierto? Los problemas más simples, más básicos que hemos visto. Los tiempos de ensamble por tren en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 respectivamente, y los tiempos correspondientes por tren y por auto son 2:04 y 1:02 minutos. Bueno, el tiempo 0, ¿cierto? Indica que la operación no se utiliza. Entonces, tengo las 3 operaciones, en el fondo son ensamble, ¿cierto? Perdón.
Los tiempos de ensamble por tener las 3 operaciones son de 1, 3 y 1, pero eso es para, ¿cierto?, el primer producto tren, que en el fondo son en las 3 operaciones que son de ensamble. Y los tiempos para, aquí hay un error, ¿cierto? Esto es camiones y autos. En realidad están, a ver, dejen corregir eso, ¿cierto? No me había dado cuenta que esto estaba mal escrito. Que aquí, ¿cierto? Porque el X1 es el tren y es lo que está arriba. Pero aquí, eso no es tren, eso es camión. Y auto, obviamente, se refiere a lo que arriba dice como carros. Y le cambiaron la traducción. 204 para los camiones, 120 para los autos, ¿cierto? En las 3 operaciones de ensamble. Entonces, ¿qué tenemos? Función objetivo. Vamos acá. 3, 2, 5, ¿cierto? Que vienen de las utilidades. 3, 2 y 5. Por 3 por X1, la cantidad, ¿cierto? Es el ingreso por unidad multiplicado por la cantidad de unidades que voy a hacer de trenes, más 2, que es el ingreso por unidad de camiones, por la cantidad de camiones que voy a hacer, más 5 por, que es la utilidad, ¿cierto?, de cada auto, bueno, en el fondo, por multiplicado por la cantidad de autos que voy a hacer, que es X3. Y eso, ¿cierto?, es mi función objetivo. Y las restricciones, los tiempos, ¿cierto?, son de 3 operaciones, entonces hay 3 restricciones, 4, 30, 4, 64, 20 pasan a ser mis lados derechos, el tiempo disponible que tengo en cada operación. Y después, ¿cierto?, aquí los tiempos de ensamble en esas 3 operaciones respectivamente. Y por producto son estas, 131, 204 y 120. Y esto es lo que vemos aquí, ¿cierto? Aquí está el 1, el 3, el 1, porque X1 es el tren. Y estos son los tiempos del tren en las 3 operaciones. X2, ¿cierto?, es el camión y sus tiempos son 204. 204, ¿cierto? Y 120 son los tiempos del auto. Aquí está el 1, el 2 y el 0, ¿cierto? En la operación 3 que no la hace. Y eso, ¿cierto? Al final nuestros recursos son los tiempos que tengo en cada operación. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Profe, ¿Sí? donde cambió, tachó tren, puso camión y Sí. al lado, ¿qué es lo que dice? Por Auto o carros, que arriba sí, que arriba primero lo menciona como carros y ya. después dice autos. Entonces usa las 2 palabras. Ya, gracias. Ya. Entonces este modelo lo vamos a llevar simplemente. Hagámoslo por Lingo, ¿ya? Vamos a... Ups, me pasé acá. Quiero sacar esto solamente. ¿Sí? Ahí. Agrandemos para que se vea. Y acá el problema. Maximizar, bueno, primero la etiqueta de la función objetivo, ¿cierto? Para que después reconozcamos. Aquí se pasó una. Ahí. Le ponemos cierto FO, siempre pueden ponerle el nombre que quieran, lógicamente, solamente la etiqueta. Y maximizar igual 3 por X1 más 2 por X2 más 5 por X3, punto coma, ¿cierto? Sí, está todo bien, ¿cierto? Sujeto A, punto y coma, para terminar. Aquí vienen mis 3 etiquetas que voy a decir op1,
2 y 3, ¿cierto? Va a representar operación 1, 2 y 3 en las 3 operaciones, 3 restricciones que hay. No sé por qué no me quiere hacer caso. ¿Cierto? Es la 2 y la 3. Entonces tenemos x1 más 2 por 2 más x3 menor o igual a 430. 3 por x1. Vamos a dejar espacio quizá. Eso podríamos hacerlo arriba. Entiendo más de que se vean más claramente los números. Los espacios, si recuerdan, no tienen ni una influencia en sí, en la operación ni nada por el estilo, lógicamente. No tiene aquí, ¿cierto? Y si tiene acá más 2 por x3. Una cuestión de visualización, de que se vean, ¿cierto?, los coeficientes y todas las cosas más claras. Ahí. Pero en realidad es que debería tener una más. No, eso es un error. Ahí sí. Y queda un poco alineado. Obviamente esto, como saben, es un editor de texto bien básico, el Lingo. 1 más 4 por x2 y nada más. Menor o igual a 420. Y me falta, bueno, dejemos un espacio ahí. Y revisar si está todo ok. 39 puntos y coma. 1, 2, 1. 3 y 2. 1 y 4. Me parece que está todo bien. No debería marcar ningún error. Esto obviamente lo tenemos que borrar. Lo hacemos al tiro, lógicamente, el que... voy a agrandar un poco más que se vea mejor, pero... acuérdense, ¿cierto? Que para ver los rangos, el informe de rangos, había que indicárselo aquí, ¿cierto? Que en Solver, en las opciones de Lingo, en General Solver, tenemos la opción donde dice Dual Computation, ¿cierto? Y que esto es lo que nosotros tenemos que cambiar a precios y rangos para que nos diga los rangos también, en los cuales van a ser válidos, ¿cierto? Los precios duales que aparezcan, si es que aparecen. Y eso obviamente la primera cosa que tenemos que revisar, que nos entrega en primer lugar de resultado. Ok. Y ahora resolvemos. De acuerdo. Global Opt, acuérdense que siempre hay que mirar que esto diga ahí Global Opt porque significa que efectivamente el problema encontró solución. Si dice otra cosa, depende de lo que diga, obviamente, pero casi cualquier otro mensaje que ahí aparezca distinto sería prácticamente un error. Porque en este tipo de problemas que estamos haciendo debería decir global opt siempre, ¿ya? A veces dice local opt, por ejemplo, si dice eso es porque algo ingresaron mal, porque probablemente tienen una multiplicación de variables o algo por el estilo, porque el local opt es local, pero eso pasa, ¿cierto? Nosotros vimos una optimización de cuando yo tengo, por ejemplo, una ecuación, ¿cierto? Que tiene exponentes. En esas situaciones se pueden producir óptimos locales, ¿ya? Y si aparece en un problema de esta naturaleza ese mensaje es porque claramente hay algo mal escrito, porque eso no debería pasar nunca, debería aparecer siempre global ops. 1350 el valor. Agrandamos esto para mirar. Bueno, función objetivo 1350. Y aquí lo que nos interesa es más lo que está acá abajo. A ver. De hecho, vaya. Pero eso lo puedo hacer después. Primero miremos los resultados y de ahí voy a copiar esto y pegarlo en el Excel, ¿cierto? Para que vayamos comparando también con los cambios que se van a ir haciendo más adelante.
Solución, ¿cierto? Eran 3 productos, ¿cierto? X1, X2, X3, eran los trenes, los camiones y los autos. Ese es el orden, ¿cierto? De X1, X2, X3. Y lo que propone esta solución es no fabricar trenes, ¿de acuerdo? Y sí fabricar camiones y autos. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Aunque, o sea, se los había mencionado, pero no los habíamos podido ver en acción, en el fondo, ¿cierto? Esto de que hubiesen variables, ¿cierto? Que no estuviera en la solución, que quedaban en cero. Y aquí pasó, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Yo se lo mencioné en su momento, porque cuando tengo esto, cuando tengo una variable, ¿cierto? Que no está participando en la solución, ahí es donde aparece el costo reducido distinto de cero. Una variable que tiene un valor positivo en la solución o distinto de cero en la solución, ahí, ¿cierto? El costo reducido siempre va a ser cero. El 4, ¿qué significa? Volvamos acá, o podemos ir acá al modelo. El coeficiente de x1, ¿cierto? De los trenes en la función objetivo es 3, ¿ya? En este caso, y directamente es así, lo que me está diciendo es que en el fondo al coeficiente de x1 le faltan al menos 4 unidades, o sea, debería ser por lo menos 7 para que fuese competitivo con respecto a x2 a x3 para ingresar en el fondo a la solución del problema. Lo que es harto, porque obviamente tengo 3 en el fondo, ¿cierto? Su coeficiente actual es 3. Imagínense que eso fuera el resultado, obviamente, de la utilidad o el ingreso, ¿cierto? Pero que tiene que ver con su precio. Entonces, en el fondo, quiere decir que el precio que yo le estoy poniendo ahora no es ni siquiera la mitad de lo que, dado la situación y la relación con los demás variables, ni siquiera la mitad de lo que se necesita. Considerando que lo dejó afuera, miren, bueno, vamos a ver el problema acá. Hay algo aquí en el modelo, en la estructura del modelo y en particular en las restricciones que a ustedes les llame, por ejemplo, la atención en relación a de por qué ustedes creen que dejó X1 afuera. ¿Qué cosa pudiera ser un motivo, por ejemplo? ¿Qué hay por ahí que da como para pensar? ¿No? A ver, como les decía, ¿cierto? El ejemplo que habíamos estado viendo, siempre aquí la comparación un poco que Es por, hace... profe, ¿Sí? Dime. es por los tiempos de operación, ¿Cierto? O sea, porque obviamente eso hay influye. dos, Ujú. claro, los tiempos de operación en una dice que es 0 y el otro también. Ahí los tiempos correspondientes por tren y por auto son de 2, Ujú. 0 y 4. Claro, Y 1, 2 y 0. Entonces, por ahí yo creo que va, ¿no? sí, tiene que ver mucho con eso. A ver, obviamente esto es como una explicación bien amplia que en el fondo no necesariamente va a ser siempre así. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? El producto 1 consume tiempo en las 3 operaciones y los otros 2 productos consumen solo en 2. También el producto 2 consume más tiempo que el producto 3 y eso también ahí vamos a ver qué implicancias puede tener en el resultado que da. Pero en este contexto, obviamente, suele pasar, por ejemplo, que la relación también es un tema de relación de aporte en la función objetivo con respecto a lo que consume. Entonces, siempre en este tipo de problemas menores iguales con recursos y cosas por el estilo, tienden a quedar afuera, ¿cierto? Las variables que
aportan poco la función objetivo y consumen harto. Y aquí, claro, fabricar X1 me va a quitar tiempo en las 3 operaciones. Y aquí probablemente, ¿cierto? Es lo que tenemos que seguir analizando la situación en el resto de la solución. Pero hace un poco de sentido, ¿cierto? Que prefiera los que quizás no ocupan todas las operaciones para ocuparlas de mejor manera. Pero también ahí es súper relativo. Por ejemplo, este 4 es grande como coeficiente, pero si yo no estoy diciendo en absoluto 1, al final tengo todo este tiempo disponible para un solo producto, porque aquí el 3 no participa. Y eso, por ejemplo, que yo haga harto X2, no me afecta en esta operación, ¿cierto? Entonces puedo dar chip libre al X3. Y aquí es donde sí están ambos compitiendo por los 430. Entonces, en ese contexto, estos vacíos también, ¿cierto? Me generan un poco la inclinación a también a estos mismos productos. Y por eso, ¿cierto? También X1 un poco desventajoso en ese sentido porque ocupa de todo. Así que desde ese punto de vista, y en términos gruesos, le digo, obviamente la lógica se podría entender por qué no prefirió hacer esto. Ahora, 4 como costo reducido es súper grande, como les decía, porque el coeficiente actual es 3 y ya, o sea, entre 4 es un montón más arriba de donde estoy ahora y lógicamente que hay como un error de cálculo de ese producto como precio, por ejemplo, de mercado bastante grande. ¿Qué dicen hay lo otro? X3, X2 como unidades, 230 y 100. Esto lo vamos a ver ahí como respecto a las restricciones, ¿cierto? Un poco qué lógica sigue. Bueno, función objetivo 1350 y las operaciones se consume totalmente la 1 y totalmente la 2 y sobra tiempo en la 3. En las operaciones que se satisfacen, ¿cierto? Por igualdad, que donde yo me consumo todo el recurso, ¿cierto? Es donde aparece también el precio dual, ¿ya? Y donde me sobran recursos es donde, ¿cierto? Yo debo tener precio dual 0 necesariamente. Y aquí obviamente sí se comporta como debería ser. A ver, operación 1 y 2, ¿cierto? Vamos a verlas acá. Operación 1 y 2, ¿cierto? La 1 es la que comparten todos los productos, porque es como esperable, ¿cierto? Que se consuma el tiempo. Y la operación 2, bueno, solo tiene que uno que no participa y X3, ¿cierto? Que de hecho el que se hizo más, ¿cierto? Se hicieron 230 unidades de X3, entonces se consume todo ese tiempo. Y el tiempo que sobra es acá, ¿cierto? En X2. No es que sobre mucho, o sea, perdón, en la operación 3. Y X2, ¿cierto? El producto que ocupa ese tiempo porque X1 no tiene valor, ¿cierto? Está en 0, entonces todo el tiempo de la operación 3 se lo está consumiendo solo X2. Y sobra, pero no sobra mucho, ¿cierto? 400, 420. No es como la gran cosa, en general está bastante ajustado, ¿cierto? El uso de los recursos. Lo que no es malo, ¿cierto? Que me sobre en el fondo. Pero no me sobre, ¿cierto? Tanto, o sea, dentro de eso es una buena planificación, ¿cierto? Lo dramático es cuando un producto te sobra muchísimo, obviamente porque ahí ya tienes el recurso y no tienes en el fondo en qué ocuparlo, o por lo menos no es lo que económicamente es más viable. Y bueno, está, ¿cierto? Lo que debe ser. La operación 2 es más valiosa que la 1, ¿cierto? Acuérdense que los precios duales indican cuánto, ¿cierto? Es lo que aumenta la función objetivo si yo aumento una unidad de este recurso, en el fondo. Y en la operación 1, ¿cierto? Obviamente lo mismo, pero aporta, digamos, crece menos la función objetivo por cada unidad extra que yo me consiga. Hasta ahí esa tabla. De esta tabla, ¿alguna duda? Porque vamos a ir a ver la de rangos, que es lo que dice. No. Ya. Vamos a... Acuérdense que para ver el informe de rango
digamos, tiene que volver al modelo y ahí se solicita, porque lo contrario no lo muestra. Edit, fuente, agrandamos, ahí está. Rango, ¿cierto? En los cuales la base, dice la base, ¿cierto? La base es la solución actual en el fondo, ¿cierto? A ver, no, técnicamente lo que se llama la base, que eso, como no vimos tanta teoría de simplex, en realidad no usamos esa nomenclatura, pero la base se refiere a la selección de variables que es distinta de cero. No es en sí los valores, no es las variables y sus valores, sino que, por ejemplo, en este caso, x2 y x3 son la base, porque son las que son diferentes de cero. Podrían, con las modificaciones que quizás hagamos, podrían cambiar perfectamente sus valores, ¿cierto? x2 y x3. Pero si siguen siendo x2 y x3 las que participan en la base y x1 siguen 0, sigue siendo la misma base. A eso se refiere. Bueno, la función objetivo, ¿cierto? La primera parte, recuerden que lo que me muestra es los cambios posibles en la función objetivo. x1, x2 y x3 tiene coeficientes actuales 3, 2, 5, ¿cierto? Son los que ocupamos. Y aquí ya me dice cuánto puedo incrementar y cuánto puedo decrecer. El x1 no participa en la solución. Como vimos, ¿cierto? En su precio, perdón, en su costo reducido decía 4, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y aquí me aparece obviamente ese mismo 4 en términos de que debería yo aumentar en esa cantidad el 3, o sea, hasta 7, para que recién X1 empezara a ser considerado, obviamente, como decía, esto pasa por los recursos que consume. Y de crecimiento puede ser infinito. ¿Por qué es infinito? Entonces, si vimos un poco por ahí, ¿por qué aparecían los infinitos aquí? Porque independiente de las modificaciones que haga, no va a cambiar el resultado. Claro, ¿cierto? Porque ya no participa. Y si vale 2, 1 y sigue decreciendo y menos 1.000.000, tampoco va a seguir participando. Si el problema que tiene este es para arriba, es que todavía no alcanza ese nivel mínimo como para que participe. Entonces, obviamente, si es de crecimiento, de 3 para abajo, cualquier cosa, por supuesto que no va a en ningún caso ser considerada. X2, X3, ¿ya? X2 está en 2, puede incrementarse en 8 hasta 10 y puede decrecer en 2. Tiene un rango definido, ¿de acuerdo? Veamos X3, eso tiene que ver con X3. 5 actualmente puede crecer infinito y puede decrecer hasta 2,6 periódicos, ¿cierto? Cuando escribe de esa manera es porque ese número es periódico. ¿Por qué, por ejemplo, podría aquí X2 tener límite inferior y superior y X3 por un lado tener infinito? ¿Qué sospecha tienen de que por qué hace eso? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí, profe. ¿Cierto? X3, por ejemplo, por arriba, ¿cierto? Tiene límite infinito. O sea, por este problema, que ese 5 creciera indefinidamente. Pero no hace lo mismo con X2, que sí está la solución. Solamente lo deja crecer hasta 8. ¿Por qué creen que hace esa diferencia de que uno no crezca indefinidamente? Eso era por el costo, si no mal recuerdo. Los valores, mira, a ver. Rebuscamos aquí esto un poquito para que se vean ambos. O de hecho, a ver. Voy a tratar de llevarme estas dos tablas mejor a la PPT para poder comparar más directamente. Aquí. Esto. Pegámoslas por aquí. No va a ser tan grande así porque si no hace mucho. Hay que traerse la otra todavía. Y esto borramos.
cierto. Vamos acá. Tratar de dejarlos con tamaños que se vean relativamente bien los números. ¿Se ven bien ahí los números? ¿Suficientemente bien? Sí, soy profe. Por ahí, está mejor. Ya. Fíjense que arriba, ¿cierto? Donde tengo los valores de las variables, x3 es como bastante más grande, ¿cierto? Que x2. A ver, en el fondo también, ¿cierto? Aquí, x3, ¿cierto? Es el que tiene el infinito por arriba y x2 no, ¿cierto? Eso es lo que le llama la atención. Pasa, no en todo, o sea, debe pasar por lo menos con una variable. No, a veces pasa con más de una, depende de la configuración particular del problema. Pero estamos un poco en la misma situación del ejemplo anterior, ¿cierto? Que vimos, el primero en realidad, ¿cierto? Que lo revisamos mucho por todas partes, de que hay problemas que tienen como productos preferidos, entre comillas, ¿ya? Que parten tratando de hacer lo máximo de uno y cuando ya no puede hacer más de ese, ¿cierto? Bueno, empieza a hacer los demás. En este caso pasa un poco eso con el x3, o sea, en relación a lo que consume, y ahí, ¿cierto? El modelo nos sirve. Fíjense que consume 1 hora. No, esto está... pero perdón, que me tengo el lápiz encima, por eso. En relación a lo que consume, 1 y 2, poquito, ¿cierto? En relación al X2, que consume 2 y 4, aunque sean en plantas diferentes, ¿cierto? Su consumo es como bueno y encima es el que mejor aporta, ¿cierto? Aporta más que los demás y consume súper poco. Entonces, como muy beneficioso en el fondo, ¿cierto? El X3. ¿Y qué hace la solución? Lógicamente, trata de hacer todo lo que puede X3 y con lo que sobra se pasa, ¿cierto? Recién empieza a hacer X2, con lo que quede disponible cuando ya no puede hacer más X3 dados los recursos que existen. Y ahí obviamente el X3 se limitó en el fondo, se consumió, ¿cierto? Estas dos por completo, ¿cierto? Estas dos son las que están agotadas. Y con lo que quedó disponible en la operación 1, después que X3 llegó a su límite, ahí es donde empezó a hacer X2 y por eso, ¿cierto? Ahí consumió el resto de esta, de la operación 1 y sobre un poco la operación 3. Es un poco la lógica que siguió. Entonces, como X3 es el más beneficioso, ¿cierto? Por eso le pone por arriba infinito, porque puede crecer infinitamente. Y X2, que si bien está en la base, es como el producto de relleno, que solamente lo toma porque tiene tiempo nomás para hacerlo y obviamente va a mejorar la función objetivo, lo limita a 8. ¿Y qué pasa en el 8? Si ese ahí es donde está el gran pero. Debería, y eso hay que probar, pero sería lo lógico de esperar, debería ser cierto que si este 2, que entraría muy poco, subiera hasta 10, el producto preferido pasaría a ser X2. Y lo más probable es que de ahí en adelante, si corremos esto de nuevo, ¿cierto? X2 va a aparecer con X infinito, con algún límite inferior, y X3 sería el que tendría que aparecer acotado, ¿ya? En el fondo, estas diferencias así lo que de lo que hablan es como de qué producto es más beneficioso que el otro o que es más aporte en el fondo para la utilidad general. Profe, ¿Sí? dos cosas. Por ejemplo, en las operaciones podemos hablar que serían como los turnos, ¿verdad? El Las turno 1, turno operaciones 2. o Podría ser las etapas en el fondo, como las etapas de producción. ya. Y consulta, en este caso, como lo había planteado en algún momento, ¿qué pasa si, por ejemplo, los trenes, cierto, que no vamos a fabricar, fuera ¿cómo se llama? Un producto ícono que no se puede dejar? ¿Cómo lo podríamos hacer acá?
Ahí tendría, lo que se puede hacer, por ejemplo, es agregar restricciones digamos, fabricación mínima. También Como se puede mínimo. hacer eso, Ok. ¿sí? Por ejemplo, a ver, déjame, sacamos, ahí sí, mantener. Por ejemplo, vayamos al modelo. Sería como hacer una restricción, por ejemplo, a ver, esto fabricaba 100 y 230. Es decir, por ejemplo, que X1 debe ser mayor o igual a 50, por decir algo. ¿Ya? Obligarlo simplemente a que lo haga. De hecho, si solucionamos esta, baja la función objetivo. Necesariamente va a bajar porque mire, la original, acuérdense, era esta 1350. Sí. Eso era óptimo porque no fabricaba nada X1. Aquí yo obligué a hacer X1, entonces lógicamente va a ser peor. Necesariamente cualquier obligación que yo haga por sobre la decisión que tomó el modelo original necesariamente va a ser peor. Y por supuesto, hace lo justo, pues. Sí, obviamente es desventajoso, entonces hace justo los 50 y de ahí hace el resto, ¿cierto? Con lo que tiene. Ok. Y aquí también cambia un poco la distribución, ¿cierto? De los, digamos, de lo que queda en relación a ese consumo, ¿cierto? También cambia un poco el cómo estaba considerando los demás productos. De hecho, fíjense, esto es bien interesante en realidad lo que pasó. Fíjense aquí en las operaciones. ¿Qué pasó en relación a lo que teníamos antes? El valor residual es súper bajo. Sí, pero ¿qué más? ¿Hay algo más que cambió ahí? Hasta abajo me dio negativo, ¿o no? El AC5, por si acaso, sí, se refiere a la que le agregamos, ¿cierto? Que era en el fondo la función, o sea, la obligación de que esto tuviera como mínimo cierto 50 de demanda. De hecho, el negativo ese también es interesante. Pero la parte destacada, ¿cierto? Antes era la operación 3 la que nos sobraba tiempo. Y ahora está en la 1. Y antes también, ¿cierto? X3 era muy favorito en el fondo, ¿cierto? Para fabricarse. Trataba, ¿cierto? El modelo de hacer todo lo que pudiera y después de X2. Y resulta que ahora X3, por ejemplo, ¿cierto? En este modelo, X3, ¿cierto? Participa en la operación 1 y aún así nos agota todo. Y eso es porque, bueno, ahora yo obligué a X1 que participara y eso ya me consumió tiempo en todas. O sea, esas 50 unidades, aquí me consumió 50 de los 430. 150 de los 460. Me consumió 50 de los 420. Y de ahí, ¿cierto? Con eso que quedó, es que empieza el balance entre X2 y X3 a tratar de fabricar, pero ya la relación entre ellos y lo que vimos en la solución original ya no es la misma, porque los recursos son diferentes. Entonces, al final, toma una solución, ¿cierto? También diferente en ese sentido. De hecho, aquí sería interesante ver el informe de rangos. ¿Qué pasó? Fíjate, también cambió. Este, pues, de crecer infinito puede crecer 80 y 80 5, dejó. ¿cierto? Y acá, los dos podrían crecer infinito. También, ¿cierto? Cambió un poco la perspectiva que tenía de X2 y X3, porque en estas condiciones, ¿cierto? En realidad, X1 como que estorba mucho, y ahora cualquiera de los dos lo considera valioso, dado que en el fondo estuvo obligado a hacer X1, ¿cierto?
Y también, bueno, los incrementos y esas otras cosas que están acá, ¿cierto? También tienen que ver. De ahí. No hemos visto la original de esto todavía, así que ahí vamos a comparar. Pero pasa eso, ¿ya? O sea, el tipo de alteraciones tan pequeñas como esta puede cambiarles totalmente las relaciones en el fondo que ustedes pueden observar. Porque, a ver, lo voy a poner ahora con... Profe, con respecto ¿Sí? a lo que estaba indicando, por ejemplo, decía que el X1 podía decrecer 40. O sea, es como que me dice, en vez de 50 solo fabrica 10. ¿O no? En el rango. ¿En cuál? Ah, ya, déjame ir a... ¿Cuál es el de ahora? No, este es el primero. Ah, pero que lo cerré. Déjame... Este era el modelo. Veamos el rango. Ah, ya, espérate. No. Tengo que volver a sacarle esto. Este es cierto, es el que teníamos. Y rango. Ahí sí. Este es el que estábamos viendo. Damos la fuente. Ahí, ya. ¿Qué número el que decías tú? Donde dice que el X1, la operación 1. ¿Ya? Es la operación, ¿ya? Sí, dice 40 puedo decrecer. Quizás Sí. bajarlo ahí, me aumentar lo otro, o no sé si irá a influir mucho. No, es que ese 40, en este caso en particular, aparece... Bueno, va a aquí perjudicar a las dos igual. Sí, pero aparece porque sobran 40, porque en esta nueva solución, ¿cierto? Se cambiaba, era la operación 1 la que le sobraba ahora recursos, y por eso dice que puede reducir 40, porque ahí quedaría justo. Si reduzco los 40 va a quedar justo, pero no cambia nada porque no se están ocupando esos 40. Eso suele, en los rangos suele pasar eso, cuando muestra, digamos, ¿cómo se llama? Cuando hay, digamos, recursos que sobran, como en este caso, ¿cierto? Casi siempre va a mostrar obviamente que ustedes pueden decrecer en esa cantidad, porque en el fondo el recurso ya no vale nada. Entonces pueden decrecerlo y no les va a cambiar nada, porque en el mejor de los casos simplemente va a llegar a ser justo lo que necesitan y nada más que eso. ¿Ya? Ok. Y veamos por último, en esta, ¿cierto? Que era la solución original, los coeficientes, ¿cierto? Los rangos, esto ya lo habíamos visto. Y los lados derechos, bueno, originalmente teníamos 430, 460, que los dos se ocupaban completos, y incremento 10, 400, ¿cierto? De crecimiento 220. Estamos, digamos, relativamente, o sea, los dos tienen rangos en el fondo que existen, ¿cierto? Por arriba y por abajo. Y la operación 3, ¿cierto? Sobraban 20. Puede incrementarse infinitamente, que es típico que pasa, ¿cierto? Cuando un recurso sobra, también va a decir que puede crecer por siempre, porque en el fondo va a seguir sobrando simplemente y no se preocupa. Y puede decrecer los 20 que justo le sobran, porque en realidad no, con eso va a quedar justo, pero no cambia en el fondo la solución, ¿ya? Así que eso es esperable. Ahora, este incremento y decrecimiento, ¿cierto? Que existe en las dos operaciones, en el fondo, lo que, ¿cierto? Se produce en estos casos, acuérdense que en el fondo cambia de región en el área factible solamente, ¿ya? Y puede reconfigurar de alguna manera la solución. A veces esa reconfiguración es súper violenta, cambia muchas cosas, se reorganiza todo, y otras veces uno casi ni la nota. Ya pueden pasar cosas súper sutiles. A veces el cambio, más que en la solución, viene en el uso de los recursos, simplemente a ella solamente hay un acomodo en el uso de los recursos y no tanto en la solución en sí. Depende mucho del problema, pero técnicamente hablando,
en realidad, ¿cierto? Fuera de estos rangos, lo que pasa es que se pasa a una región diferente del área factible donde está el óptimo, y ahí eso es lo que no es predecible en el fondo. Si yo me muevo en estos rangos, ¿cierto? Aquí en estos rangos es donde valen los precios duales que aparecían en la solución. Moviendo, acuérdense, un recurso a la vez. No se pueden mover dos, o sea, se pueden mover dos cosas a la vez, pero estos rangos que dicen ahí valen cuando se mueve uno solo a la vez. Por ejemplo, ese 10, yo puedo moverlo 8, perfecto. Ningún problema, ¿cierto? Va a pasar lo que debe pasar, se va a aplicar el precio dual que aparece, ¿cierto? Va a crecer en eso la función objetivo. Pero si muevo ese en 8 y este otro de la operación 2, por ejemplo, lo muevo en 100, puede que en realidad los dos movimientos juntos me saquen de la región donde estoy ahora y en realidad no se produzca el efecto que sería el movimiento del 8 solo y del 100 solos, si lo considera, ¿cierto? Con sus respectivos precios duales, ¿cierto? No se va a producir el efecto conjunto. Puede que se produzca algo mejor, puede que se produzca algo peor. El tema es que no se sabe, porque es una interacción que en este caso aquí no aparece en el fondo definida. Pero bueno, es fácil de probar, pues cambiar obviamente si quieren probar los dos coeficientes directamente en el modelo y se vuelve a solucionar y se ve qué pasó. Pero estos rangos valen para un cambio a la vez. Todas las informaciones que muestran estos informes siempre es para un cambio a la vez. ¿Ya? Eso como base. A ver, esta cosa aquí no... pero el original está ahí, el otro ya. ¿Cuál es el modelo? Parece que es este. Ya, este lo vamos a bloquear, porque vamos a ir a ver modificaciones sobre el modelo que tenemos originalmente, ¿ya? Que ahí está la solución, ¿cierto? 100 del X2, 230 de X3. Ahora vayamos viendo alteraciones. Pero antes de ver alteraciones, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya, denme un segundo. No quiero... Ahí. Veamos posibles modificaciones. Modificación 1. Suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1, ¿cierto? Que en esta situación original, ¿cierto? Se acababa. Acordémonos, ¿cierto? Que yo acá, ¿cierto? Lo ocupaba todo. Por encima de su capacidad actual de 430 minutos por día, debe hacerse con base en tiempo extra a 50 por hora. El costo por hora incluye tanto la mano de obra como la operación de la máquina. ¿Es económicamente ventajoso utilizar tiempo extra con la operación 1? ¿Qué dicen ustedes? Con la información que tienen ahí, ¿qué dirían? No alcancé a analizar, profe. ¿Cierto? Suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1, por encima de su capacidad actual de 430 minutos por día, debe hacerse con base en tiempo extra a 50 por hora. El costo por hora incluye tanto la mano de obra como la operación de la máquina. ¿Es económicamente ventajoso utilizar el tiempo extra con la operación 1? Ya sí, ya me acordé. Aquí yo creo que está cambiada las unidades en todo caso, ¿eh? Porque por los números que utiliza en relación a estos coeficientes 355, probablemente esto es quizás 300, 200 y 500. Sería más lógico en el fondo, porque la comparación de unidades como que no da mucho. Imaginémonos eso, que sea 300, 200 y 500, ¿ya? Y que obviamente la solución es la misma, 3, 2, 5, si la soluciono como 300, 200 y 500 es igual, porque es la relación matemática la que vale. Acuérdense que uno podía simplificar completa una ecuación, ¿cierto? O multiplicarla completa y que el resultado era el mismo.
Y ahí sí tiene más sentido la pregunta. ¿Dónde había que mirar esto? ¿Qué es lo que me decía? En el precio, en lo que me costaba realizar ¿cómo se llama? En el precio dual, ahí me decía Exacto. que, Ujú. por ejemplo, la operación 2, la operación 1 me dice que por cada hora que ocupe me cuesta 1. O te va a aportar uno O sea, me aporta 1. a la función objetivo, claro. Que si lo llevamos a esta nueva escala sería 100, ¿cierto? Porque si están en Claro. cientos, la de la función objetivo sería 100. Ah, sí. Sería 100 y eso me quitaría el 50%. ¿Ya? Exacto, ¿cierto? Esa es la comparación que hay que hacer. Si esto, por ejemplo, me cuesta 50, pero, o sea, conseguirme una hora extra me cuesta 50, pero la hora extra me tendría una utilidad adicional de 100, todavía me sigue conviniendo, porque de todos modos me quedan 50 de utilidad en el fondo, ¿cierto? Son 100 de ingreso menos 50 de costo, me quedan de nuevo los 50. ¿Sí? Así que en ese caso sigue siendo beneficioso hacer esas horas extras, ¿cierto? Ah, claro, Eso, porque estaría ¿cierto? ganando igual. Todavía algo, no son los 100, no los 100, pero algo es. Sí, no, ¿Ya? seguiría ganando igual, por eso a eso Claro. me refiero. Pero Entonces, igual todo eso va a depender también de la política que quieran o que no, mantengan. claro. Sí, pues, ahí influyen hartas otras cosas, Claro, pero porque si me dicen que el costo no puede ser más del 30%, no puedo hacerlo. exacto. Y esto pasa mucho, o sea, hay muchas empresas que siempre consideran que en el fondo producir más, como que siempre va a ser mejor. Y no es no necesariamente así, pues, porque es un tema, ¿cierto?, de costos marginales, del aporte con respecto a lo que usa y todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces existe esta situación de que hay relaciones un poco escondidas, porque en la complejidad de tantos productos y tantos recursos, no siempre es como tan inmediato y fácil ver, ¿cierto?, esas clases de relaciones. Y erróneamente uno puede creer que siempre producir más va a ser mejor, y no necesariamente es así. Todo depende de los recursos que está consumiendo y de cuánto más me cuesta obtener uno marginalmente en el fondo. Ya, la B. Suponga que el encargado de la operación 2 ha acordado trabajar 2 horas de tiempo extra diarias a 45 por hora. Adicionalmente, el costo de operación propiamente dicha es 10 por hora. ¿Cuál es el efecto neto de esta actividad en el ingreso diario? 2 horas más, ¿cierto? 45 por hora y 10, ¿cierto?, por hora de operación. Con la información que está ahí. Dice que la operación 2 por cada hora me aporta 200, serían ¿Cierto? 400. Y eso me consumiría 100, también me quita el 50%. Igual es viable. Sí. A ver, voy a anotar aquí. A ver, hecho, para que voy a hacer algo para que se vaya, para que también lo tengan de registro. A ver, vamos a esto. Hay que hacer esta primero y después voy a volver atrás a dejar escrita la primera para que quede en el fondo también en la PPT. Después le subo la PPT lógicamente. Esto y esto aquí. Y esta es la que estamos viendo ahora. Ya, ¿cierto? Aquí estamos hablando de esta operación y esto implica que son 200 más, que esto obviamente es un delta positivo, 200 más por cada hora que yo me consigo. Y en términos de costo, cada hora extra, ¿cierto?, está en los 45, que esto sería mano de obra, más los 10, ¿cierto?, que son los costos operacionales realmente. Entonces, 55 es lo que me voy a consumir, ¿cierto?, me va a costar cada hora extra, ¿cierto?, que yo ponga en estas condiciones en la operación 2
Pero dado, ¿cierto? Que son 200 el ingreso, de todos modos, me quedan, ¿cierto? Los 145 de aporte. Y esto, ¿cierto? Pero es por hora. Y aquí me dicen que en realidad son 2 horas más, ¿cierto? Las que en este caso voy a tener de tiempo. Entonces, el delta de utilidad, que digamos, o de ingreso, creo que era esto, sería necesariamente, ¿cierto? 145 por 2. Y eso es 290, si mal no recuerdo. Sí. Ya. Esa comparación, ¿cierto? Es esa básicamente la que hay que hacer. Yo decía, vamos a retroceder un poquito. Déjame hacer la anterior para que quede ahí escrita en realidad. Aquí. Esta. Control X. Ahí. Ya. Y esto, ¿cierto? Pero tengo que ponerla. Esta es la primera que vimos para que recordemos. Esto implicaba, ¿cierto? Que era 100, ¿cierto? Lo que aportaba cada hora extra. Y el costo era de 50 por hora. ¿Ya? Entonces, obviamente, dado simplemente que el 100 es mayor que el 50, en este caso, ¿cierto? Igual servía. La comparación era directa, porque esto implicaba que el delta, ¿cierto? En utilidad, de todos modos, iba a ser 50 por cada hora extra que yo me consiguiera. Independiente. O sea, no independiente de la cantidad de horas. Porque, ¿a dónde se acaba ese? Ese 50 extra, ¿hasta dónde duraría? Con la información que tenemos aquí. ¿Qué valor de esto es el que hay que fijarse? En el coeficiente de cuántas horas tengo disponible. No, pero este, ¿cierto? Es la operación 1, que se había agotado, o la ocupamos completa, ¿ya? Y esto obviamente son horas extra, pero este 50 no es eterno. Y eso es la información que aquí en alguna parte está. ¿Cuántas veces puedo hacer eso? En el 4. No, ¿No? cerca, estuviste cerca, pero no es en esa tabla. Estamos hablando del cambio en recursos, en cantidad de horas que yo puedo modificar. Mm, 10. Exacto. Son esas, ¿cierto? Eso es lo que me deja crecer. Pero, a ver, aquí vamos a anotarlo, ¿cierto? Son 50 hasta 10 más, ¿cierto? Como límite. Pero, de nuevo, no es que si yo crezco 11, 12 o más, no vaya a crecer, ¿de acuerdo? Puede que sí lo siga haciendo, pero no va a ser a esta tasa, quizás. Lo que esto dice es que simplemente yo estoy seguro de que va a crecer 50 por hora dentro de esas 10 horas. Más allá, podría dejar de crecer, podría dejar de crecer o podría crecer más que eso o podría crecer menos. Puede pasar cualquier cosa de ahí en adelante. Simplemente que aquí donde estoy yo parado, en este momento la solución no puedo saber. Lo que me deja ver esta solución actual es hasta ahí, hasta 10 más de horas. Pero, profe, eso lo hablamos de por día, ¿verdad? Claro. Que quizá lógicamente tampoco se pueda. Más, Sí, pero tiempo del fíjate, día.
Sí y no, porque fíjate que el valor original es, por ejemplo, 430 minutos. Entonces esto está, por ejemplo, 430 minutos, ¿cierto? De día, tampoco el minuto, el día tiene tantos minutos, porque esto se hace cuando está relacionado, por ejemplo, con las horas hombre, ¿ya? Perdón, pero 430 minutos, de hecho, no es mucho, pues, si estamos hablando de minutos. 6 por 8, 48, claro, de hecho son menos de 8 horas, ¿ya? Así que en este caso sería... pero ahí estamos ya sé por qué estamos mal, po. Estoy comparando minutos con horas. La restricción estaba en minutos y esto todo estaba dicho en horas. No me había dado cuenta de ese detalle. Tiene que ser Em, 121. exacto, hay que hacerlo con los 60 y los otros valores. Pero igual esto en todo caso hago el comentario, ¿ya? Porque hay otros problemas donde pasa eso. En horas, ¿de acuerdo? No sé, el día, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, ya 24 horas, 1440 minutos. Pero si yo tengo varias personas, por ejemplo, y no sé, todas trabajan 8 horas y yo tengo 20 personas en el fondo, yo puedo igual decir, ¿cierto? Que tengo 160 horas al día disponibles de producción, pero porque son todas las personas trabajando 8 horas, ¿ya? Entonces no necesariamente... no necesariamente es como tiempo lineal, no es como tiempo directamente sobre lo que nosotros vemos como tiempo, sino que es más como medición de la capacidad de producción. Y eso pues depende, ¿cierto?, de cómo se fabrique en el fondo el tiempo relevante que tenga que ver. Ya, tenemos que modificar esto, pues no me había dado cuenta de un error de, a ver, borrar. Sí. Veamos de nuevo la comparación, pues. Algo aquí debe salir. Pero es la misma idea. 50 por hora. ¿Cómo cambiamos esto? ¿De qué manera? Algunas de las dos cosas las tenemos que cambiar de escala. ¿Qué cambiamos de escala? Si esto es, el recurso estaba en minutos, ¿cierto? Entonces este 1 es por minuto, lo que implica que es 60 por hora. Ahí sí. Y ahora la misma pregunta. ¿Conviene o no conviene? Yo digo que no. O sea, igual, sigue ganando, pero ya el margen es muy bajo. Exacto, ¿cierto? Igual el 50 de costo es menor. En realidad sí todavía sirve. O sea, mientras sea positivo, sirve. Y mientras no haya obviamente ni nada más involucrado, o sea, si es solo por esta parte y decisión racional, sí, todavía. Es poquito, pero bueno, es algo, ¿ya? Y en ese caso la respuesta sería que sí, de todos modos hay que hacerlo. Pero, claro, o sea, obviamente la situación real hay que ver si realmente por ese pequeño margen vale la pena o no, dadas las quizás otros inconvenientes que pudieran haber. Pero si realmente el 50 y el 60 reflejan toda la situación por completo, obviamente se debería hacer, ¿ya? Pero Y ahí se debería analizar si de repente también es algún cliente estratégico que pidió un pedido urgente, claro, algo por el claro, estilo, que se podría asumir el costo. claro. Y de hecho en esos casos hasta de repente las empresas pueden irse a pérdidas si quieren con tal de que ese cliente se mantenga contento, pues, y lo hacen, ¿cierto? O perfectamente pueden hacerse cosas así si es por obviamente un cliente que históricamente ha sido importante en el fondo para la empresa, se hacen de más esa clase de excepciones. Ya vamos a borrar esto porque no, ya me he equivocado de escala, po. Ahora, el 2 implica, ¿cierto? Que esto es 120 por hora de aporte. Y esto arriba, ¿cierto? Me dicen que costo si era lo que teníamos antes, 45 por hora más 10 por hora, ¿cierto? O sea, 55 de costo.
sigo estando, ¿cierto? Ahí De sí. todos modos, en una situación ventajosa. Me quedan 65. 65, ¿cierto? De utilidad todavía tengo, ¿cierto? 65. Y es por hora, así que esto debería ser por 2 para esas 2 horas de tiempo extra que ahí se mencionan, ¿cierto? Entonces, en realidad aquí todavía gano 130. 130 en ese caso. Y ahí, bueno, vale de todos modos, ¿cierto? Lo que decíamos antes, en la anterior, esto, ¿cierto? Todavía lo puedo hacer por 10 horas solamente. O puedo estar seguro que van a ser, digamos, esos 10 de margen, ¿cierto? En este caso son 10 de margen en plata por esas 10 horas. Más allá, como les digo, hay que ver, hay que cambiarlo simplemente para ver qué pasa una vez que lleguemos ahí, pero no puedo saber, puede que hasta sea mejor, pero no deja ver más allá. Y esto, aquí sí, este margen era súper grande. ¿Cuánto puedo incrementar en ese caso? 400. 400, ¿cierto? Aquí en realidad el margen era súper alto. Y 400 en relación al valor original de 460 es casi un turno completo, ¿cierto? En el fondo estoy como añadiendo un turno entero. Claro. Ahora, claro, aquí se dice que Duplicaría son 2 la horas, construcción. claro, aquí se dice que son 2 horas más en el fondo, pero si se llegara a negociar, obviamente, que esto se implementara en un turno entero completo más, perfectamente se puede hacer, o sea, sigue funcionando, estamos en la misma zona todavía, ¿ya? ¿Cómo andamos de hora? No, estamos justo, ya. Las otras, digamos, las otras 3 las vemos la próxima clase. Y ahí, si nos queda tiempo, también seguimos viendo otros problemas. Pero en el fondo, ¿cierto? Lo que vamos a ver, análisis de sensibilidad, ¿cierto? De ahora en adelante, los ejercicios son un poco estos, ¿ya? O sea, comparar costos, comparar cambios, ¿cierto? Inversiones y tomar estos números, ¿cierto? Analizar estos números para ver si esos cambios me convienen o no. Lógicamente que hay cambios que yo con las tablas ya puedo saber qué va a pasar y decidir inmediatamente si me conviene o no, como en estos casos, ¿cierto? Que no tuvimos que resolver nada del modelo de nuevo para poder llegar a las conclusiones de si aquí convenía o no convenía hacerlo. Y esa es la idea, ¿cierto? De análisis de sensibilidad, que en vez de ir a manipular el modelo, que más encima yo podría dejar la crema, imagínense un modelo grande, una empresa, ¿cierto? Una situación más real, con muchos productos, muchos recursos. Yo puedo perfectamente, lógicamente, cambiar parámetros para ver si algo me conviene o no, pero si de vuelta me equivoco y no los vuelvo a cambiar como estaban, o sea, olvídense, pues van a seguir sacando conclusiones malas por mucho tiempo por haber alterado parámetros. Entonces ahí no conviene mucho, pues es mejor hacer esta clase de análisis. Y también a veces puede ser más consumidor de tiempo estar cambiando el modelo original y corriéndolo muchas veces que simplemente ir a ver las tablas, ¿cierto? Y de ahí por lo menos entender los movimientos básicos que podría esperar y los resultados que podría esperar y de ahí quizás seleccionar algunos pocos movimientos para testear, ¿ya? Que esa un poco es la ventaja del análisis de sensibilidad, pues me da ese panorama, digamos, de qué cambios podría hacer con análisis relativamente simples. El tema es que tengo que saber dónde están los números que necesito, ¿cierto? E ir a ver eso, ¿ya? ¿Alguna consulta por ahora? ¿No? No, profe. Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. Tenemos clase la próxima semana, ¿cierto? Que yo me acuerdo de la semana del 18 no hay clase igual o no, ¿cierto? Me No parece sé. que sí. Porque había una semana por horario que estaba sin programación, pero era más adelante, era mucho más adelante. A ver, déjenme ver. Era como la 1 de noviembre, por ejemplo, era una cosa así, que no aparecía con clases porque está esa semana de descanso en el fondo, ¿cierto? Que siempre se ponía. Pero déjenme ver al tiro, veo.
¿Cuándo tenemos programadas clases? Claro, no la próxima semana, el viernes no hay. Y sábado y domingo, obviamente. Pero los otros días sí. Así que obviamente a nosotros nos toca lunes y martes. Y después, el lunes 11 del 10 es feriado. Feriado 6, feriado en general. Y ahí está. Del 1 de noviembre, esa semana completa no está programada. No hay nada. Va a ser semana de descanso. Claro, del 1 de noviembre hasta el 7 de noviembre, obviamente hasta el domingo. Esa semana no tiene programadas clases. Ya está puesta en el horario. Así que no, sí, la próxima semana, aunque, bueno, fiestas patrias cae obviamente hacia fines de semana, así que no se van ni a notar. Nos veríamos el lunes, ¿ya? Ya pues chicos, que estén muy bien.